Vamos a iniciar con nuestra unidad 3 de la unidad de aprendizaje Cambio Global. Este es el tema de efecto invernadero. Para empezar con el tema de efecto invernadero, primero vamos a revisar el origen de la atmósfera. En un principio, cuando la Tierra se creó, no existía una capa atmosférica. La atmósfera se formó a partir de las erupciones volcánicas que tuvieron origen a principios de que la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años. En ese momento, los gases que se emitieron por los volcanes se acumularon alrededor del planeta. Además, la Tierra en un principio tenía temperaturas muy elevadas y eso no permitía que el agua se condensara, pero poco a poco fueron disminuyendo. El agua se condensó y entonces se formó la hidrosfera. Una vez que se formó la hidrosfera y se permitió la vida en el planeta, pues esto junto con el vapor de agua nos originó la atmósfera. En estos momentos ya estamos hablando que tenemos hidrosfera, atmósfera y biosfera. Muchos millones de años después, la primera evidencia es de hace 3.800 millones de años, aparecen seres vivos que realizan fotosíntesis. Estas son las cianobacterias. Y a su vez proporcionan oxígeno a la atmósfera y absorben el dióxido de carbono. Como podemos ver aquí, tenemos una primera atmósfera, que es la atmósfera primitiva, donde había dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno y metano. Posteriormente, la atmósfera se enriqueció con oxígeno. Y en la composición de nuestra atmósfera actual tenemos oxígeno en forma de O2, ozono, que es O3, dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. Si vemos, el metano ya no tendría que ser un componente principal de nuestra atmósfera. Y pues ahora vamos a revisar cómo está compuesta la atmósfera. La atmósfera tiene varias capas, empezando de la parte más baja que está en contacto con la litosfera hacia la parte del espacio exterior, tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Como el nombre lo dice, pues la mesósfera es la atmósfera media, la exósfera es la atmósfera exterior, la que está en contacto pues con la parte de los satélites. La termósfera es la parte donde se permite que se guarde el calor y donde se realizan todas las actividades de la vida es en la parte de la troposfera. En la clase de los ciclos biogeoquímicos ya habíamos hablado de la troposfera y del ozono troposférico. Por ejemplo, en la estratosfera lo que encontramos pues son los globos que pronostican el clima. Ahora, aquí tenemos el porcentaje de cómo está compuesta nuestra atmósfera en la actualidad. Aunque siempre decimos que el oxígeno es muy importante porque la mayoría de los organismos vivos respiramos oxígeno, el oxígeno representa el 20.94% de la atmósfera. La mayor cantidad en gases atmosféricos la representa el nitrógeno, con un 78.08%. Y en menores cantidades tenemos al dióxido de carbono y algunos gases como son el argón, el neón, el helio, el criptón, el xenón, el ozono y el hidrógeno. Si vemos la parte más pequeñita, está representada por el hidrógeno molecular. Ahora, para contar la asistencia, les voy a pedir que por favor me anoten la composición de la atmósfera actual. Y bueno, ¿cómo permite esta atmósfera que tengamos calor dentro de la Tierra? Pues sabemos que la Tierra recibe el calor de la estrella, que es el Sol, y esta llega a través de radiaciones electromagnéticas. Estas pues son campos eléctricos y magnéticos que se propagan hacia el vacío
y se caracterizan porque tienen una longitud de onda, una frecuencia, una velocidad y una amplitud, o sea, como cualquier onda, así como las ondas de radio o como las ondas del microondas que utilizamos, que son micro porque son ondas muy chiquitas. Y en el radio, yo sé que ustedes ya no lo escuchan, pero antes se acostumbraba a tener onda corta y onda larga, es decir, la distancia que hay entre la parte alta de una onda y la otra. En sí, el aspecto de radiación solar es muy amplio y abarca desde energías muy altas, los rayos gamma, hasta longitudes de onda muy pequeñas, llamadas ondas cortas, del orden de nanómetros, es decir, de partes de centésimas de micras. Y pues, por ejemplo, las ondas de radio, que esas tienen longitudes de kilómetros, pero tienen energía muy baja porque recorren distancias más largas. Entre medias y en orden decreciente de energías tenemos los rayos X, los rayos ultravioleta, el espectro visible, el espectro infrarrojo, que está relacionado con nuestro tema porque es el que lleva el calentamiento de la atmósfera, y pues la radio de onda media. Los colores que nosotros percibimos se encuentran dentro del espectro visible y si vemos ahí están los 7 colores que ya con sus combinaciones son los que podemos ver. Pero como les comentaba, la parte infrarroja, la IR, que es 10 a la menos 6, es la que vamos a tratar más en este tema porque está relacionado con el calentamiento. Y vamos a hablar en un principio un poquito de historia. Yo creo que todos hemos escuchado eso de efecto invernadero, pero ¿a partir de cuándo se empieza a hablar de este fenómeno? Bueno, esta interpretación se inicia en el siglo XVIII con un geólogo suizo que se llamaba Horace Benedict de Saussure, o sea, como Horacio Benedicto. Él pensó que la atmósfera era como un tipo de invernadero y para probarlo, pues construyó una serie de cajas concéntricas al estilo de las muñecas rusas llamadas matrushka o matrioshka, que las vemos aquí, que son estas muñequitas que está una dentro de la otra y bueno, estas generalmente son 7. Lo que él construyó fue este tipo de modelo, donde lo que él presentaba es que conforme íbamos poniendo una cosa dentro de la otra y donde había calor, pues en la parte del centro, que era como la parte más protegida, iba a ser la que iba a guardar mayor calor. Y mientras más externa fuera, pues iba a tener mayor pérdida de calor. Entonces él lo que tenía era una caja de madera y dentro de ella había puesto vidrio y eso era lo que se absorbía para que hubiera calor en la parte del centro. En sí, la primera explicación científica del efecto invernadero se dio por un matemático francés, que es este personaje que vemos aquí, que se llamaba Joseph Fourier. Lo que él dijo es, este es el modo en que aumenta la temperatura de la Tierra, ya que el calor tiene menos dificultad para atravesar el aire cuando está en el estado de luz que cuando se encuentra en forma de calor negro. Entonces, siendo matemático, pues él se explicaba las cosas en cuestiones de transmisión y en cuestiones de velocidad. Posteriormente, tenemos a un físico irlandés, John Tyndall, que es más conocido por el efecto Tyndall, que es cuando pasan como rayitos de sol o de luz y vemos como si fueran cayendo partículas de polvo. Ese es el efecto Tyndall. Y además, pues también por Claude Polier. Ellos establecen las principales gases responsables de la calefacción en el planeta. Esto es el agua y el dióxido de carbono. Y pues fue este señor Claude Polier el primero en medir la constante de calor. Más adelante les voy a hablar qué es esa constante de calor. Y bueno, finalmente tenemos a un físico sueco que es Svante Augustus Arrhenius, quien a principios del siglo XX
efectuó la primera estimación de la magnitud de este efecto de calor, obteniendo un valor que es muy aproximado al que se acepta el día de hoy, fallando únicamente en un 10%, pero tengan en cuenta que sin tener la tecnología con la que contamos ahora. Y bueno, continuando con esta situación del efecto invernadero, pues lo que ocurre dentro de un invernadero no es para nada similar al efecto que ocurre en la atmósfera, porque un invernadero tiene vidrios transparentes y lo que ocurre es que entra la luz solar y eso hace que se opaque la radiación terrestre. Y entonces en la parte de adentro queda el aire y este vidrio evita que el aire se escape. Por lo tanto, no es el mismo proceso en un invernadero al proceso que se tiene de calentamiento de la atmósfera. Así que el nombre es un poquito engañoso, porque en términos más simples, pues lo que tenemos en un invernadero es que este se mantiene en una temperatura más cálida que el exterior, porque el vidrio lo que está haciendo es que nos está evitando la pérdida de calor por convección y entonces el aire nos sale al exterior. En cambio, pues el fenómeno atmosférico tiene un proceso distinto, porque son gases los que están absorbiendo el calor a través de su estructura molecular. Pero pues este término se ha utilizado tanto tiempo y se ha popularizado tanto que no se va a poder establecer, ni se ha querido establecer un nombre diferente. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de cosas más científicas, pues tenemos que explicar que realmente no podemos hacer una similitud entre lo que ocurre en un invernadero y lo que llamamos efecto invernadero en nuestro planeta. Y bueno, entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Pues el efecto invernadero en sí es un fenómeno natural y es beneficioso. Si no existiera el efecto invernadero, no habría vida en el planeta. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la atmósfera captura parte de los rayos del sol que llegan a la corteza terrestre y los mantiene dentro. Gracias a esto, nuestro planeta tiene una temperatura media de 15 grados centígrados. Si no ocurriera este fenómeno y si la atmósfera no atrapara ninguno de esos rayos y todo se rebotara hacia la superficie como llega, la temperatura media del planeta sería de menos 18 grados centígrados. Y entonces no podría ser posible que existiera vida en la Tierra. También para la asistencia, quiero que me anoten la temperatura media de la Tierra si no existiera el efecto invernadero, que es el dato que les acabo de dar. Bueno, nuestra atmósfera, como ya vimos, está compuesto por diversos gases naturales, siendo los más abundantes el nitrógeno y el oxígeno. Sin embargo, pues también hay otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Y estos últimos son los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero y pues la acción del hombre ha aumentado estos gases en la atmósfera. Hemos contribuido principalmente con dos, dióxido de carbono y metano, haciendo que se retenga más calor, incrementando la temperatura del planeta. Y a eso es a lo que ya llamamos calentamiento global. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales, que son los llamados clorofluorocarbonos. Por tanto, se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de nuestra atmósfera, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Y ese efecto se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases que son debidos a la actividad humana. En este esquema se ejemplifica de una manera muy básica cómo los rayos solares llegan hacia la Tierra, algunos de ellos se quedan atrapados dentro de la atmósfera, pero otros rebotan y se regresan. Tenemos entonces radiación solar entrante y radiación solar saliente. Si hubiera un equilibrio, no habría problema.
pero con los gases de efecto invernadero, pues esto se nos está saliendo de control. Y ahora vamos a hablar del balance de calor. ¿Qué es esto? Bueno, la mayor parte de la energía que llega a nuestro planeta y que procede del Sol, como les había comentado, es una radiación electromagnética. Entonces, es un flujo de energía que llega al exterior de la atmósfera y obviamente llega en una cantidad fija. Esa cantidad fija es llamada constante solar. Aquí es lo que les tengo representado en el primer esquema, esta constante. ¿Cómo se mide? Bueno, pues ahí tenemos la medida en Armstrong, tenemos al Sol y tenemos la emisión de los rayos solares y estamos considerando que se están emitiendo de manera directa y perpendicular a la atmósfera de la Tierra. Según el cálculo, por la velocidad de viaje y por la incidencia de los rayos, estarían llegando a la Tierra 195 calorías por centímetro cuadrado por minuto. Esto lo tendríamos que multiplicar al área de metros cuadrados y esa es la llamada constante de energía solar. Aquí lo que vemos es que el total de esta constante equivale a 1353 vatios por metro cuadrado. Y aquí lo que tenemos representado es lo mismo. Si vemos ahí, tenemos vatios por metro cuadrado. Estas son las medidas que empezaron con los personajes que les mencioné, sobre todo con Arrhenius, que fue como el que consolidó esta parte. Y lo que se nos está mostrando aquí es que tendría que entrar la misma cantidad de radiación solar o equivalente a la que sale, quedándose atrapada únicamente una parte pequeña que nos permitiera mantener la vida en la Tierra. Pero lo que está ocurriendo en la actualidad es que el sistema climático perdió ese equilibrio, porque la radiación solar entrante a la atmósfera no está siendo compensada por la radiación saliente. Entonces, lo que ocurre es que la radiación entrante es mayor que la radiación saliente y se está produciendo un calentamiento. Si ocurriera lo contrario, que se perdiera más radiación de la que entra, habría un enfriamiento. Lo que tenemos en la actualidad es que la radiación solar entrante en la atmósfera no es igual a la radiación solar que se está reflejando. Y a esto le tenemos que agregar la radiación infrarroja térmica. Todo esto lo que está haciendo es alterarnos el balance de radiación. Y esto puede ocurrir a veces por causas naturales, como es por ejemplo el vulcanismo, pero en la actualidad está siendo originado por un efecto antropogénico y está llevando a algo que se llama forzamiento radiativo, lo que supone un cambio de clima, obviamente pues con el tiempo asociado. Continuando con este mismo tópico del balance de calor, pues el balance anual de energía en la Tierra fue desarrollado o más bien actualizado en el 2008 por tres científicos, Trenberg, Fasulo y Kiel, quienes se basaron en datos que tomaron de los periodos de marzo del 2000 a mayo del 2004. Y lo que ellos calcularon es que la Tierra recibe del Sol 161 vatios por metro cuadrado y el efecto invernadero de la atmósfera le agrega 333 vatios por metro cuadrado. Así que en total tendríamos de radiación 494 vatios por metro cuadrado. Como la superficie de la Tierra emite un total de 493 vatios por metro cuadrado, eso supone una absorción de calor de 0.9 vatios por metro cuadrado. Es decir, que estamos teniendo anualmente una ganancia de calor de 0.9. Y eso es lo que nos está ocasionando el calentamiento de la Tierra. La Tierra, pues como todo cuerpo caliente,
que tiene una temperatura superior a cero, emite radiación térmica. Pero al ser su temperatura mucho menor que la del Sol, pues emite radiación infrarroja, porque el planeta Tierra es un cuerpo negro. En este estudio se ha concluido que hay una oscilación anual que va de los 15.9 grados centígrados en julio a los 12.2 grados centígrados en enero, lo cual se compensa en la parte del hemisferio norte y del hemisferio sur, también tomando en cuenta las distintas estaciones y las variaciones de día y noche en las diferentes partes del planeta. Entonces, pues por eso es que se tiene la estimación de una media anual de la Tierra de 396 vatios por metro cuadrado. De esto, ¿qué nos sabe saber los numeritos? ¿De qué nos sirve saber los numeritos? Pues con todos estos cálculos sabemos que al menos para cuando hicieron esta última actualización o estudio de 2008, ya estábamos teniendo una ganancia de 0.9 vatios y que ese es el calor que se ha estado acumulando desde entonces en el planeta Tierra. Y aquí vemos el efecto invernadero, pero ya tenemos agregadas las actividades humanas, que son las que liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera. Ya lo hablamos en el ciclo del carbono, las alteraciones del ciclo del carbono. Y a un ritmo mayor que los productores y el océano pueden absorberlo. O sea, que los sumideros de carbono no están ya siendo suficientes para poder absorber todo este carbono que está siendo emitido por las actividades humanas. Y eso está originando cambios en el clima. Como consecuencia, pues hay ascensos en el nivel del mar, hay cambios en las precipitaciones, hay desaparición de bosques, se está dando la extinción de organismos y también estamos teniendo problemas en la agricultura. Aquí tenemos nuestros gases de efecto invernadero, que es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, y vamos a definir cada uno de ellos y vemos cómo esta capa, donde ya aparece ahí nuestro óxido nitroso, que si recuerdan hablamos de él en las alteraciones del ciclo del nitrógeno, tenemos metano y tenemos algo que no aparece de manera natural, que son los clorofluorocarbonos. En este caso, algunos compuestos clorados que están unidos a azufre, a carbono, a flúor, y que lo que están haciendo es que en la atmósfera se esté acumulando parte del calor, ese que no se esté emitiendo todo lo que se debería de emitir hacia la atmósfera. Y aquí hay una comparación entre lo que tendría que ser el efecto invernadero natural y el efecto invernadero, pero con el impacto de los humanos. Aquí lo que nos está marcando son el grosor de las flechas y el tamaño de las letras, como ese aumento o disminución en las cantidades. Vemos que con un efecto invernadero natural tenemos una entrada de radiación solar que es muy semejante a la cantidad que está saliendo. O sea, que nos quedamos con la partecita que nos iba a mantener esos 15 grados de temperatura promedio. Y entonces vemos que nuestra atmósfera no está muy cálida, la vemos en una temperatura ahí, nos la ponen de un color claro. Vemos los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Pero si le ponemos el impacto humano, entonces estamos aumentando el óxido nitroso, estamos aumentando la cantidad de dióxido de carbono y de metano. La radiación solar que nos va a llegar es la misma. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que esa radiación que tenía que salir se está regresando hacia la Tierra. Y comparen ahí esas dos flechitas que están en la parte media de la imagen
donde nos muestra la cantidad que es emitida hacia la Tierra. Si vemos de manera natural, tenía que ser mucho menor a la que estamos teniendo en la actualidad. Y en la flecha que sale, de manera natural, tendría que haber más salida de lo que tenemos en la actualidad. Y pues ahora vamos a hablar de los gases de efecto invernadero, porque pues esto es con lo que estamos enriqueciendo la atmósfera y lo que está ocasionando conflictos. Los gases de efecto invernadero, la mayoría de ellos, excepto por los clorofluorocarbonos, pues son integrantes naturales de la atmósfera, que absorben y emiten radiaciones en determinadas longitudes de onda. Ya vimos los espectros de radiación y hablamos de las longitudes de onda. Estos en particular, pues están en la radiación infrarroja, que es pues la que permite que la Tierra se caliente. Esta propiedad pues ocasiona este efecto invernadero. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, el vapor de agua, tenemos el dióxido de carbono, tenemos el metano y tenemos el óxido nitroso como componentes naturales. Y como componentes, llamémosle nuevos, porque son fabricados por los humanos, aquí hay un ejemplo de el hexafluoruro de azufre, que es un clorofluorocarbono. Y pues por eso ahí vemos un carbono y los verdecitos representarían al flúor. Tenemos 6 y por eso es un hexafluoruro. El azufre es el amarillito que está en el centro. Las moléculas de los gases de efecto invernadero tienen la capacidad de absorber y de remitir las radiaciones de onda larga. Esta es la radiación infrarroja y la que emite la parte térmica. Y pues el clima debe de algún modo ajustarse a los incrementos en las concentraciones de los gases de efecto invernadero. Y por eso es que hay un aumento de la radiación infrarroja, que es absorbida por estos gases en la capa inferior de la atmósfera, que es donde se desarrolla la vida y es en la parte de la troposfera. Y de esta manera, pues es como se mantiene un balance energético. Este ajuste está generando un cambio climático y esto se manifiesta en un aumento de la temperatura global, que es a lo que llamamos calentamiento global y que va a ser un tema aparte. Y esto, pues a su vez, genera, como ya les había mencionado, un aumento en el nivel del mar, cambios en los regímenes de precipitación, en la frecuencia, en la intensidad de los eventos climáticos extremos, como son las tormentas, los huracanes o los fenómenos del niño y la niña, que vamos a hablar también en un tema independiente del fenómeno del niño. Y además, pues se prevé que se presentará una variedad de impactos sobre diferentes componentes, como son la agricultura, la disponibilidad de recursos hídricos, los ecosistemas y también la salud humana. Hablando de manera particular de los diferentes gases de efecto invernadero, pues tenemos en primer lugar al vapor de agua. Realmente, si el vapor de agua es parte o no de los gases de efecto invernadero, todavía es debatido. Algunos científicos lo consideran, otros no. En sí, pues el agua, en su forma gaseosa, pues actúa como una retroalimentación en el clima. Y obviamente a mayores temperaturas en la atmósfera, pues vamos a tener mayor vapor de agua. Y si hay mayor vapor de agua, pues va a haber más nubes y va a haber más precipitación. Por su abundancia, este sería el gas de efecto invernadero de mayor importancia en el balance energético que tenemos de manera global en la atmósfera. Sin embargo, como les comentaba, pues su balance real es como muy debatido. Y lo que les muestro en este esquemita cíclico es que si tenemos gases de efecto invernadero y a eso le agregamos mayor humedad en la atmósfera, pues va a haber mayor calentamiento y entre más calentamiento haya, va a haber mayor humedad en la atmósfera. Y pues vamos a tener ahí una retroalimentación, en este caso negativa, de humedad.
En segundo lugar, vamos a hablar del dióxido de carbono. Este gas de efecto invernadero ya lo conocíamos, ya habíamos hablado de él de manera amplia cuando hablamos del ciclo del carbono. Este se encuentra en concentraciones relativamente bajas en la atmósfera. Se calcula que debería tener aproximadamente un 0.03%, pero a pesar de estos niveles tan bajos, se trata del mayor impulsor del calentamiento global. Actualmente existen cerca de 3 trillones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera, lo cual representa un 43% superior al nivel anterior a la revolución industrial. Esto es, pues en el siglo XIX aproximadamente por 1830. Es a partir de entonces cuando los niveles de dióxido de carbono eran de 280 partes por millón, pero ahora las concentraciones superan las 400 partes por millón en volumen. Algunos científicos advierten que si la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera llegara a superar los 450 partes por millón en volumen, la temperatura de la Tierra podría dispararse de manera descontrolada. Tenemos fuentes naturales de dióxido de carbono, que ya habíamos hablado también de ellas, y pues que nos incluirían, por ejemplo, las plantas en descomposición y el material animal, porque pues estamos hechos de carbono, pero también los incendios forestales y sobre todo el vulcanismo. Sin embargo, pues somos los humanos los que por nuestras emisiones hemos aumentado esta concentración del dióxido de carbono y tenemos ahora máximos históricos que continúan subiendo año tras año. ¿Producto de qué? Pues producto de la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, de la deforestación de los bosques, de la materia orgánica en general y de procesos industriales como la fabricación de cemento, que era algo también que ya habíamos comentado. Y pues aquí vemos cuántas partes por millón en volumen de concentración hay en la parte de Hawái. ¿Por qué les presento esto? Pues es porque donde se tienen los datos como más confiables, donde ha estudiado el Servicio Geológico de los Estados Unidos y podemos ver cómo ha ido este incremento de 1960 al 2010 y vemos cómo pasamos de tener un menos de 320 a tener casi 400. Lo que vemos ahí en pequeñito es que estas variaciones que vemos de arriba y abajo en rojito, pues son las variaciones que se presentan anualmente. O sea que cada como subida y bajada que vemos nos representa el ciclo de un año. Pero aún así vemos que aunque haya subidas y bajadas, pues la tendencia va a la alta y al aumento. Por otra parte, pues aquí tenemos un mapa donde también se puede ver cómo ha ido aumentando esta concentración de partes por millón en volumen de dióxido de carbono en diferentes regiones a nivel mundial. Y esto se ha tenido un seguimiento del 2003 y lo último que nos muestran aquí es el 2012. De acuerdo a esto, pues es probable que el nivel de dióxido de carbono atmosférico llegue a niveles tan altos como los que no habíamos tenido hace 3 millones de años. Entonces, si los organismos tuvieron mucho tiempo para adaptarse y ahora en unos cuantos cientos de años llegamos a niveles tan altos, pues va a ser difícil que nos adaptemos. Nuestro siguiente gas de efecto invernadero es el metano, que tiene una fórmula química CH4 y es un gas de efecto invernadero muy potente. De hecho, es mucho más activo que el dióxido de carbono. La ventaja es que es menos abundante. Puede ser destruido en la baja atmósfera
cuando reacciona con radicales hidroxilo libres, es decir, cuando tenemos un OH y el oxígeno tiene un puente de unión. Y bueno, desafortunadamente el metano también está aumentando sus concentraciones por acción antropogénica, ya sea de manera directa o de manera indirecta. En 100 años, una tonelada de metano podría calentar la Tierra 23 veces más que una tonelada de dióxido de carbono. La atmósfera tiene una concentración de metano de 1.774 partes por billón. Esto supone un aumento del 59% de la concentración de metano anterior a la revolución industrial. Sin embargo, hay 220 veces menos metano que dióxido de carbono en la atmósfera. El metano, pues tiene un origen natural, pero también pues es resultado de actividades humanas. ¿Qué es lo que incluyen estas actividades humanas? Pues, por ejemplo, rellenos sanitarios, la agricultura, en especial el cultivo del arroz y cuánto arroz se consume en el mundo. Y la otra que les pongo aquí, pues es la digestión de rumiantes, es decir, el ganado bovino. El ganado bovino tiene grandes emisiones de metano y entonces ahí vemos que cuando eructan saca 95%, pero como son organismos que tienen fermentación en su estómago, pues también tienen muchos gases estomacales y ahí sale el otro 5% del metano que están eh, exhalando hacia la atmósfera. Y pues somos consumidores de carne, somos consumidores de este tipo de ganado y al aumentar nuestro consumo, pues estamos aumentando el metano. Y por eso es que algunas personas dicen que deberíamos de cambiarnos a comer menos carne y de esta manera, pues podríamos evitar tanta liberación de metano. Y pues el resto del sector ganadero también contribuye, como son pollos y cerdos. Entonces aquí en esta gráfica vemos las fuentes de metano, la quema de biomasa, los gases naturales, los vertederos, la minería, los lagos y pantanos, las plantaciones de arroz y la fermentación entérica, que es la que se refiere aquí a lo que vemos con el ganado bovino. Vean que la mayor parte está entre los lagos y pantanos, que sería algo natural, donde se hace descomponiendo la materia orgánica, pero por otra parte tenemos también en cantidades muy grandes las plantaciones de arroz. Y bueno, aunque suene a mal chiste, pero ¿quién es la población más grande? Pues los chinos. ¿Cuál es la base de la alimentación de la población china? El arroz. Entonces, mientras mayor población china haya, mayores plantaciones de arroz va a haber, porque va a haber mayor necesidad y se va a ver mayor liberación de metano en la atmósfera. Y entre más personas carnívoras que les guste comer carne de bovino haya, pues también va a haber mayores emisiones de metano hacia la atmósfera. Y aquí pues también vemos la misma tendencia que habíamos visto con el dióxido de carbono, de cómo hay un incremento a partir de la década, aquí nos muestra de 1960 hacia el 2009, aún con sus variaciones anuales, pues el incremento de este es muy claro. Pero además hay otra situación relacionada y les dejé una actividad que tiene que ver con esto y es el gas metano que se encontraba de cierta forma como encapsulado o retenido por los hielos eternos en la parte de Siberia. El permafrost, que aquí está dentro de la imagen, es un suelo helado. Es como, llamémoslo un tipo de lodo, pero este lodo está saturado en agua. Pero si el agua está a temperaturas muy bajas, pues tenemos agua en forma de hielo. Entonces, pues en sí es un suelo que se encuentra congelado.
Este suelo congelado en la parte inferior tenía atrapado mucho metano y eso había estado guardado ahí por muchos millones de años. Pero se empezó a ver, en un estudio del 2003 fue cuando lo notaron, que hay ciénagas que muestran un aumento de emisiones de metano, pero que estas empezaron desde 1970. Y los estudios actualmente confirman que esto está sucediendo en toda Siberia. Aunque los científicos dudan en conclusiones generales, sí hay evidencia que muestra que el calentamiento de la atmósfera va a hacer que toda esta parte se descongele. Y si toda esta zona se descongela, entonces todo el metano que está atrapado por el hielo va a ser liberado. Y en una noticia de este año, que nada más encontré los videos en ruso y por eso no se los puse, se muestran unos como hoyos muy grandes, como si fueran unas oquedades enormes, y están generadas por la salida del gas metano, que se está escapando de esas zonas donde ya ha desaparecido el hielo. Y pues nuevamente aquí tenemos un ciclo, porque entre más metano salga a la atmósfera, va a haber mayor cantidad de temperatura retenida, o sea, y va a haber un aumento de esa temperatura atmosférica, vamos a tener mayor efecto invernadero y a la vez ese efecto invernadero va a hacer que haya un mayor deshielo del permafrost, lo que va a aumentar la liberación de metano a la atmósfera. Y nos vamos nuevamente a lo mismo, más metano, más calor, menos hielo, más metano. Nuestro siguiente gas de efecto invernadero es el óxido nitroso, que ya habíamos platicado de él. Es el único óxido de nitrógeno que actúa como gas de efecto invernadero. Esto tiene efectos en el calentamiento global y pues tiene aproximadamente 300 veces la capacidad de aumentar la temperatura a la que lo tiene el dióxido de carbono. Sin embargo, al igual que el metano, pues el óxido nitroso se encuentra en concentraciones muy bajas en comparación con las del dióxido de carbono. En la actualidad se considera que hay 319 partes por billón. Y aquí también vemos un aumento de un 18% superior al que había anterior a la revolución industrial. El óxido nitroso es emitido por las bacterias del suelo. Ya vieron en el ciclo del nitrógeno los procesos de nitrificación, desnitrificación, amonificación. Y también, pues, por la agricultura, porque ya vimos también en nuestro ciclo de alteración del nitrógeno que hay muchos fertilizantes que usan bases nitrogenadas. Pero, pues, a este le tenemos que aunar el tratamiento de residuos animales y esto aumenta la producción de óxido nitroso. Además, hay industrias como por ejemplo la industria del nylon y la quema de combustibles en motores que liberan óxido nitroso a la atmósfera. Es producido por procesos biológicos en océanos y suelos, también por procesos antropogénicos que incluyen combustión industrial, gases de escape de vehículos con combustión interna, pero pues algo bueno de esto es que podría ser destruido fotoquímicamente en la parte de la atmósfera alta. Entonces, cada vez que a alguien le parece bien emocionante que su moto, que su auto tenga ese escape con esa gran cantidad de humo, lo que se está haciendo es que se está liberando óxido nitroso a la atmósfera. Y aquí en la gráfica que les presento, pues tenemos los niveles de óxido nitroso en Tasmania. Y vemos como hay un incremento también muy marcado. Aquí tenemos una temporalidad menor que nos abarca de la década de los 80 hasta el 2000, hasta el 2010. ¿Qué es lo que más nos está generando de manera artificial el óxido nitroso? Pues aquí vemos una parte
terrestre, una marina y una parte de recursos atmosféricos. Pero aquí, de la partecita que sale, tenemos la generación por parte de los humanos, que equivale a 5.3 toneladas por año. ¿Quién es lo que nos genera más? Pues en primer lugar, la agricultura. Ahí la vemos muy marcada por estos fertilizantes nitrogenados. Después, la quema de la biomasa, que va más o menos en la misma cantidad que el transporte, la energía y la industria, todos aquellos que utilizan pues estos hidrocarburos. Los desechos de aguas, los desechos en océanos, los solventes y la acuacultura también ahí en una pequeña partecita. ¿Qué es lo que se ha visto en este óxido nitroso y sus estudios a través del tiempo? Pues que en los últimos 100 años la concentración de óxido nitroso en la atmósfera raramente había excedido las 280 partes por billón, pero a partir de la década de 1920 ha empezado a haber un incremento y se llegó a tener el máximo histórico de 325 partes por mil en 2012, ocasionado principalmente por la agricultura. Entonces, vemos en primer lugar, incluso los valores que se pudieron calcular antes de Cristo, como son como muy variables, la mayoría de ellos, si vemos, tiene valores incluso negativos, pero a partir de la década de 1950 ha habido un incremento que aparentemente aquí podemos decir que es poco, pero teniendo en cuenta la capacidad que tiene para atrapar el calor, pues nos está generando una gran cantidad del efecto invernadero. Ya para terminar con nuestros gases de efecto invernadero, vamos a hablar de algo que no existía hasta que los humanos lo inventaron y que son los halocarbonos o clorofluorocarbonos, que son comúnmente llamados CFC. La S tendría que ser minúscula, pero esta presentación en particular no me deja ponerlos en los títulos con minúscula. Entonces es CFC y la S es de los plurales. Los clorofluorocarbonos son compuestos sintéticos de origen industrial que fueron utilizados en varias aplicaciones y ahora están ampliamente regulados, tanto su producción como su liberación a la atmósfera, para evitar la destrucción de la capa de ozono. ¿Qué es lo que contienen? Bueno, tienen carbono y tienen halógenos. ¿Cuáles son estos halógenos? Pues por si no se acuerdan de su tablita periódica, de la tabla química, los halógenos pueden ser el cloro, el bromo, el flúor y el hidrógeno. Los clorofluorocarbonos se empezaron a producir en la década de 1930 para refrigeración. Posteriormente se usaron como propulsores para aerosoles y en la fabricación de espumas. Por ejemplo, hubo una tendencia que teníamos que cambiar nuestro refrigerador o teníamos que cambiar los aires acondicionados, pero únicamente, o sea, pero esto no fue por la obsolescencia programada, sino porque cada vez que abríamos la puerta o cada vez que se abre la puerta de un refrigerador de los 80s o anterior, se están liberando estos clorofluorocarbonos a la atmósfera. Y si se tiene también un sistema de ventilación obsoleto de la década de los 80s o antes, se está generando lo mismo. Se contribuyó mucho a los clorofluorocarbonos, incluso con los spray para el cabello, para la fijación del cabello. Y también, pues, con cualquier tipo de spray que eran muy comunes para controlar las plagas en la agricultura. Y aquí, hasta el 2012, estaba permitido el uso de este antihistamínico, que es para controlar el asma, pero que tiene clorofluorocarbonos. Y por tanto, se prohibió en el 2012 y en teoría ya no se debe de utilizar. Yo no encontré que en la actualidad se esté comercializando. Y pues, ¿cuál es el problema con estos clorofluorocarbonos?
Pues que si son artificiales, no va a haber unos sumideros naturales como los que existen para los otros gases de efecto invernadero. Y además, pues son básicamente no reactivos en la atmósfera y se pueden transportar hasta la estratosfera. Ahí sí se degradan por acción de los rayos ultravioleta. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Pues liberan los átomos de cloro y estos átomos de cloro destruyen la capa de ozono. Aquí podemos ver cómo en la década de los 70, acuérdense, estos fueron creados en la década de los 30, pero no se utilizaban mucho. A partir de la década de los 70 empieza su mayor uso y entonces empezamos a acumularlos de una manera desmedida hasta que se dieron cuenta que eran muy dañinos para la atmósfera y se empezó a controlar y a regular su uso. El pico máximo lo tienen en la década de los 90 y a partir de entonces ha habido un descenso, pero el descenso no es para nada comparado con el aumento que tuvieron, porque si vemos de los 80 al 95 tenemos 15 años y que en 15 años aumentó hasta más de 240 partes por molécula. ¿Cuánto ha bajado del 95 al 2010? Que también ahí, ¿qué periodo tenemos? 15 años. Pues básicamente ha bajado unos 20 partes por molécula. O sea, no es para nada comparable y todavía no se sabe cómo se podrían controlar. Y pues esto es lo último de los que les voy a comentar en la clase del día de hoy. Y se trata del humo negro. El humo negro en sí no es un gas de efecto invernadero, pero sí contribuye al efecto invernadero. ¿Por qué? Pues porque son partículas en suspensión. Estas partículas en suspensión, como son sólidas, pues no pueden ser parte de los gases de efecto invernadero, como les comentaba. Pero al ser partículas sólidas oscuras que se encuentran en la parte superior de la atmósfera, pues nos calientan la atmósfera, aunque no de la misma manera de un gas. Sin embargo, sí provocan un efecto invernadero dañino. De hecho, se estima que el humo negro podría ser el responsable del 25% del calentamiento global. ¿Por qué está formado este humo negro? Pues por partículas microscópicas que tienen como origen una combustión de materia orgánica incompleta. ¿Dónde se presenta eso? Pues en los combustibles fósiles. El humo negro tiene un papel muy importante en el cambio climático, sobre todo en la parte del Ártico, porque puede acelerar el derretimiento de la nieve. Y se calcula que puede ser el responsable del más del 90% del calentamiento en esa zona del Ártico. El control de estas emisiones debería ser muy importante, sobre todo tomando en cuenta cómo ha afectado al mundo en los últimos 100 años. Pero nuevamente vamos a lo mismo. ¿Dónde encontramos ese humo negro? Pues también en los escapes de los autos que tienen una combustión incompleta. Para eso, pues se han ideado varias cosas, obviamente más eficiente en los países más desarrollados, donde ya no vamos a ver estas cantidades de humo negro en la atmósfera, pero en los países subdesarrollados, como es México, me parece que es muy frecuente que veamos, sobre todo en los camiones de carga, que van liberando todo ese humo negro. Y si lo vemos, pues lo único que hacemos es que si vamos detrás, pues se trata de que se rebase para que no sigamos oliendo eso. Pero aún así, pues eso se está acumulando en la atmósfera y nos está afectando a todos de manera global. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. En la próxima clase terminamos con el efecto invernadero y vamos a hablar directamente de las causas, de las consecuencias y de cómo se podría controlar.